Hola a todos. Para estar al día e informados de todos los contenidos y webinars de AFM en YouTube, suscribíos y dale a la campanita. Un saludo. Egunon, guztioi. Buenos días a todos y bienvenidos a un nuevo webinar de AFM Cluster que arrancamos ya, en el caso de hoy titulado Control avanzado con simulación e inteligencia artificial. Es un webinar, una jornada que organizamos de la mano de dos de nuestros partners, MathWorks y Carlan. Bueno, el objetivo del webinar de hoy es mostrar diferentes técnicas de inteligencia artificial y simulación en el diseño de controladores modernos, ¿no? Entonces, para eso vamos a contar con esas dos personas, esas dos empresas que nos van a aportar ese contenido. Vamos a compartir con vosotros la información de la jornada de hoy. Por mi parte, haré una pequeña presentación de lo que es AFM Cluster, del trabajo que hacemos desde AFM, y en segundo lugar hablará José Barriga de MathWorks para contarnos cómo enseñar a nuestras máquinas a comportarse, y el segundo bloque será por parte de Iker Elorza de Ikerlan, donde hablará de simulación y otros temas relacionados con la temática y con algunos ejemplos prácticos. Hemos reservado para el final un bloque de preguntas y de debate al que ya os invitamos a enviar vuestras dudas, vuestras preguntas a través de las pestañas de preguntas y respuestas o de chat que veis ahí abajo. Bueno, arrancamos ya por mi parte. Bueno, sí os quería contar un poco lo que es AFM Cluster, el trabajo que hacemos desde nuestra asociación. Como veis, AFM Cluster es la organización, la figura que en España acoge a las empresas que trabajan en el ámbito de las tecnologías de fabricación avanzada y digital. Entonces, nuestra estructura está compuesta por diferentes asociaciones que agrupan a su vez a colectivos relacionados con temáticas de cada una de esos sectores. En primer lugar, el primer colectivo y el más significativo es el de AFM Advanced Manufacturing Technologies, donde damos cabida a las empresas que son fabricantes de máquina herramienta y de sus partes. Es la asociación más longeva dentro del clúster y con el perfil de empresas que nos ha permitido ir construyendo otros espacios para otras tecnologías relacionadas, como por ejemplo las tecnologías de fabricación aditiva e impresión 3D que se incorporan en el colectivo de Adimat, en la asociación de Adimat. También contamos con fabricantes de herramientas de mano y suministradores industriales en la asociación de Esquin y con un colectivo de talleres de mecanizado y subcontratistas que trabajan para terceros en AFMEC, donde tenemos ese perfil de talleres. Y la última asociación, la más reciente, que tiene un par de años, es Aptec, donde damos cabida a startups y a empresas de base tecnológica que tienen una propuesta de producto o servicio orientada al ámbito del manufacturing, ¿no? Y que va dirigida a nuestras empresas. Ahí les damos cabida a ellos para que acerquen su oferta tecnológica y podamos colaborar y cooperar con esas tecnologías que ellos integran. Y he dejado para el final el colectivo de partners, donde integramos o hacemos partícipes a terceros en la actividad y en el ecosistema que desarrollamos en AFM Cluster. Entonces, es un perfil diverso donde contamos con proveedores de productos y servicios industriales, con centros tecnológicos, como es el caso de los dos partners que participan en la jornada de hoy, y también con otro perfil de empresas relacionadas con los servicios financieros, de marketing, consultoría, etcétera. Por otro lado, los servicios que desarrollamos en AFM van orientados sobre todo a apoyar a las empresas y a ofrecerles iniciativas y actividades que sean útiles para su actividad. Por un lado, lo relacionado con la parte de lobby o relación institucional, contando a las diferentes administraciones públicas el trabajo que hacemos dentro de AFM Cluster y de nuestros sectores, y acercando esa información para que su toma de decisiones sea fundada sobre nuestra información que podemos proporcionar. En segundo lugar, la parte de mercados, cooperando con nuestras empresas para que tengan una presencia en otros mercados y se acerquen y participen en actividades de internacionalización en diferentes ferias, misiones y demás. Por otro lado, la parte de tecnología, que es fundamental, es donde ponemos en común las diferentes necesidades tecnológicas dentro del sector para trabajar en proyectos de cooperación, en I+D, y desde ahí desarrollar una labor de trabajo conjunto dentro del sector.
Dentro de la parte de tecnología también está incluido el ámbito de la seguridad, donde trabajamos con las empresas evaluando sus riesgos en planta, la información o el cumplimiento de la normativa de seguridad de las máquinas que fabrican y esos aspectos relacionados con ese campo. Otro trabajo que hacemos importante es la parte de comunicación, difundiendo el mensaje del sector y de las empresas que formáis parte de él. Y por último, la parte de personas, donde colaboramos con centros formativos, pues, formando talento, acercándolo a nuestras empresas y generando una red de personas que luego integren nuestras empresas, las empresas que utilizan nuestras tecnologías. Y por último, hasta la parte de cooperación, que es el área donde pues, impulsamos proyectos en común dentro de FM Cluster, y la parte de ayudas, pues bueno, ayudándoos a que lleguéis a acceder a subvenciones públicas o programas de apoyo en diferentes campos. Vale, por mi parte, esto es todo. Pues bueno, quedo a vuestra disposición para cualquier duda que podáis tener. Y ahora ya sí vamos a pasar con los bloques de la jornada de hoy. Entonces, en primer lugar, quiero pedir a José Barriga de MathWorks que se conecte con nosotros. José, muy buenos días. Hola, buenos días, Juanjo. Bienvenido y cuando quieras pues, te escuchamos. Pues muchas gracias. Voy a empezar por el principio, que es compartir la pantalla. Si me puedes indicar si la veis. Sí, perfecto. Vale. Pues nada, gracias, Juanjo, por esta introducción y bueno, por hacernos partícipes de esta jornada, ¿no? Además, hoy vengo con una presentación que tiene un título muy de marketing. Enseña a tu máquina a comportarse. Como si de tu hijo se tratase realmente, ¿no? El término menos de marketing y más de ingeniería sería aprendizaje por refuerzo, reinforcement learning. En definitiva, es como enseñamos a nuestros hijos a comportarse, ¿no? Mediante el refuerzo continuo para que aprendan las buenas pautas, ¿no? Aquí en esta presentación, en esta diapositiva, veis nuestros datos de contactos, veis nuestras caras en un aspecto más bonito, porque sé que con el fondo que tengo aquí puesto se me ve un poco feo. Pero bueno, yo soy José Barriga, ingeniero de aplicaciones de MathWorks, y Joaquín Sarria es el comercial, pues sobre todo de la zona norte, que creo que es donde estáis la mayoría de vosotros. Estamos encantados de atenderos. En el caso de que hoy, al finalizar la sesión, no surjan dudas y os vengan mañana, que es algo que suele suceder. Durante la presentación me voy a apoyar sobre un ejemplo práctico, un caso de uso práctico muy docente, porque el objetivo de hoy es la docencia, enseñar un poco qué es esto de aprendizaje por refuerzo y los pasos a seguir para poder desarrollar con ciertas garantías un algoritmo de estos, ¿no? El caso que tenemos es, yo que soy ingeniero de telecomunicaciones, yo diría que es el caso típico de control, ¿no? Un péndulo, como veis aquí, en rojo, este péndulo en la posición inicial de reposo lo consideramos que está a 0 grados. Y nuestro objetivo es levantar el péndulo, ponerlo a una posición completamente invertida a la que está, a 180 grados. Y además que este péndulo esté a 180 grados, pero no solo ahí, sino que esté centrado en esta posición que veis aquí. Porque este motor puede girar sobre sí mismo y lo puedes llevar desde una posición desde menos 150 hasta más 150 grados. Pues este es el objetivo. Para ello, ¿qué disponemos? Disponemos de dos posibles acciones de control. Una es hacer girar este motor. Aquí hay un eje, no sé si se aprecia, que hace girar el motor de izquierda a derecha, y luego el propio eje del motor que hace girar, que podría hacer girar el péndulo de forma rotativa. Pero para complicarlo más, nos vamos a autolimitar. Vamos a eliminar la posibilidad de accionar este motor, es decir, no tenemos la capacidad de hacer rotar el péndulo. ¿Por qué hacemos esto? Pues porque a lo mejor son situaciones análogas a las que os encontráis en el mundo real. Os gustaría poder, pero no podéis y tenéis una serie de limitaciones, ¿no? Y tenéis que trabajar con lo que podéis trabajar. ¿Qué podemos medir de aquí? Podemos medir la posición en la que está el péndulo, el ángulo en el que está el péndulo y podemos medir el ángulo en el que está el motor. Estas son las condiciones de partida. Como he dicho antes, un típico caso de control, ¿no? Un escenario. Y yo que soy ingeniero de telecomunicaciones, a mí me dices esto, digo, pues esto es lo típico de control. Veámoslo en acción porque una imagen vale más que 1000 palabras. Eso es lo que queremos hacer. Dejarlo en el centro y con el péndulo completamente levantado. Y además este control lo queremos introducir en un sistema de hardware embebido, porque, bueno, ya intentando emular algo que nos encontramos en la industria, de nada sirve tener esto metido en nuestro PC de desarrollo, sino que lo queremos llevar al entorno industrial. Como esto es muy docente, pues pongamos aquí un esquema muy docente, simplificando al máximo. Si yo quiero levantar el péndulo y ponerlo a 180 grados, lo que necesito es la referencia a 180 grados, actuamos sobre el típico control hecho con un PID. Este controlador pues, va a manipular nuestra variable, que en este caso va a ser hacer girar el motor de izquierda a derecha. Tenemos aquí nuestra planta, que es nuestro péndulo que hemos visto antes, y finalmente hacemos las medidas oportunas sobre la planta, que en este caso son los dos ángulos. Evidentemente esto está muy simplificado porque hay otra consigna más, y es mantener a 0 grados la posición del eje del motor, ¿no?
Pero bueno, sin entrar mucho en detalle, todo apunta a que esto se queda escaso, porque recordando lo que queremos hacer, que es esto, se antoja muy complicado poder hacer eso con este esquema, incluyendo la referencia de los 0 grados que queremos del eje del motor, ¿no? La cosa se complica. Y como se complica, vayamos por partes. Vamos a desgranar nuestro problema en distintas acciones para poder simplificarlo al máximo posible. En primer lugar, lo que queremos es levantar el péndulo, pasar desde 0 hasta 180 grados. ¿Y esto qué significa? Pues oscilar el péndulo de izquierda a derecha hasta que el péndulo coja suficiente velocidad como para ser capaz de superar la fuerza de la gravedad y elevarse, ¿no? Una vez que lo tenemos arriba, lo que tenemos que hacer es mantener el péndulo a 180 grados y, que el ángulo del motor se quede centrado a 0 grados y que no exceda los más o menos 150 grados, que es una limitación hardware, ¿no? Bueno, mantener el péndulo arriba, una vez que esté arriba, pues es algo que es relativamente sencillo y que con un controlador PID o PI se podría conseguir. Lo complicado es hacer girar el motor de izquierda a derecha de la forma adecuada para que el péndulo suba. Esa es la parte complicada, ¿no? Y ahí es donde vamos a entrar pues con esto que venimos hoy a hablar, que es el aprendizaje por refuerzo o reinforcement learning. Ponemos un esquema un poquito más complejo, en el que lo que tenemos son, por un lado, el controlador, que va a mantener la posición de referencia que nosotros queramos del motor, y por otro lado tenemos los dos tipos de modos en los que vamos a estar controlando. Uno es, partimos de reposo y queremos levantar el péndulo, y otro es, una vez que el péndulo está levantado, lo queremos mantener en esa posición. Entonces, tenemos por un lado una cajita que se va a encargar de dar las consignas adecuadas al motor para levantar el péndulo, otra cajita que se va a encargar de cambiar el modo, estoy levantando el péndulo o estoy sosteniéndolo arriba, y luego por otro lado tenemos el controlador, que lo que va a hacer es mantener la consigna que nosotros le digamos. El control, buenas noticias. Incluir aprendizaje por refuerzo, incluir reinforcement learning no conlleva necesariamente eliminar los controladores clásicos a los que estamos acostumbrados. Nos dan seguridad, tienen garantías, esto se lleva usando muchos años y funciona. Podemos mantener nuestros controladores en la fase final de un algoritmo de este estilo. Por otro lado, tenemos cosas complejas, como es darle una consigna al motor para que haga oscilar el péndulo y lo levante adecuadamente, pues que vamos a introducir aquí un agente de aprendizaje por refuerzo que sea capaz de dar esas consignas de la manera más óptima. Y en tercer lugar, lo que tenemos es un selector también que lo vamos a entrenar con un agente por aprendizaje por refuerzo que sea capaz de distinguir cuándo estoy levantando el péndulo a cuándo lo estoy manteniendo. Estos son los distintos agentes, actores o las distintas etapas por las que vamos a pasar para el desarrollo de un algoritmo de aprendizaje por refuerzo. Lo que voy a hacer es ir una por una cómo se consigue un objetivo como estos mediante esta metodología. Empezamos con el entorno. El entorno es aquello sobre lo que vamos a actuar y podemos medir. En nuestro caso es el péndulo. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Vamos a generar un modelo físico completamente virtual de ese modelo real. De tal manera que podamos tener en un entorno controlado y de simulación el comportamiento y las medidas, las respuestas que estamos obteniendo del entorno, ¿no? Bueno, pues para esto, mediante Simescape y Simulink, pues es algo que es posible de hacer. Ya tenemos un entorno controlado, un entorno virtual. La siguiente etapa es definir pues la recompensa, ¿no? Ese aprendizaje por refuerzo. Aquí es donde entra el término de refuerzo. De alguna manera hay que recompensar. Simplificando mucho, tenemos dos elementos. Uno es cómo actúo yo sobre el entorno y otro es qué medidas me da el entorno. La recompensa la vamos a hacer sobre las medidas que me da el entorno, no sobre cómo actúo yo en el entorno. ¿Qué es lo que queremos hacer con esta recompensa? Queremos que cuando las medidas que nos está dando el entorno estén próximas al objetivo real que queremos, es decir, que el ángulo del péndulo sea 180 grados y que el ángulo del motor sea 0 grados, pues tener una recompensa máxima. Y a medida que nos alejamos de ese escenario que es el que queremos, pues le damos una recompensa menor. Como tenemos dos agentes que entrenar, uno es el de levantar el péndulo y otro es el de mantener el motor a 0 grados, pues empezamos con una recompensa específica para el agente que tiene como objetivo levantar el péndulo. Le vamos a dar una recompensa, en este caso, de 100 puntos si el péndulo está en 180 grados con un margen, con una tolerancia, y si el motor está pues, a 0 grados con un margen de una tolerancia. Y en caso de que esté fuera de ese rango, le vamos a dar una recompensa de 0.
Y luego lo que le vamos a añadir es una función de coste, es decir, podemos recompensar positivamente si se acerca a la posición que queremos y negativamente si se aleja. Y es lo que vamos a hacer con esta función de coste, en la que introducimos tanto los ángulos del motor como el ángulo del péndulo y a medida que se alejan de nuestras posiciones deseadas, pues le vamos dando más coste de tal manera que le vamos haciendo perder puntos a esta recompensa. ¿Esto está escrito a fuego? No. ¿Esta es la única que se podría hacer para este caso? No. ¿En vuestro caso tendréis que hacer algo como esto? Algo parecido. Pero nadie dice que esta ecuación ni que otra ecuación que se os ocurra sea la buena. Simplemente tenéis que tener unas ligeras nociones de cómo recompensar a vuestro sistema para que aprenda a comportarse. Por otro lado, tenemos un segundo agente que es el que se va a encargar de cambiar de modo, ¿no? Bueno, pues este agente es relativamente más sencillo y lo que vamos a hacer aquí es darle una recompensa de un punto si el péndulo está a 180 grados y además le vamos a meter una función de coste y esa medida que se aleja el eje del motor de su posición de 0 grados, pues le vamos restando puntos, ¿no? De tal manera que ya tenemos los dos primeros actores que intervienen aquí definidos, el entorno y la recompensa. Y ahora entra la parte de entrenamiento. Aquí es donde entra realmente la parte de inteligencia artificial. Redes neuronales, redes de deep learning, ya sea en el STM o no, y el agente que va a ser el encargado de transformar esas entradas en salidas. Hay distintos agentes, distintas maneras de actuar con el entorno. Si el entorno requiere que las acciones sean discretas o continuas, pues tendremos que elegir un tipo de agente u otro. Hay mucha documentación al respecto. Y si las observaciones son discretas o continuas, pues también nos pueden llegar a limitar. Aunque en este caso todos los agentes aceptan discretas o continuas, pero vemos que no todos los agentes aceptan acciones discretas o continuas. En el caso que hemos puesto tenemos dos agentes. Uno es el selector de modo y eso es una acción claramente discreta. Estoy en el modo 1 levantando el péndulo o en el modo 2 manteniendo el péndulo arriba. Pero por otro lado tenemos el agente que controla la posición del motor para poder levantar el péndulo. Y eso es una acción continua, ¿no? Bueno, pues eso nos va a limitar un poco el tipo de agente que podemos elegir. Evidentemente no voy a hablar del código MATLAB. La idea aquí es, tenemos dos agentes, definimos dos agentes con este código, uno para el que va a levantar el péndulo y otro para el que va a elegir el modo en el que estamos. Y lo que me quiero que os llevéis aquí es la cantidad de código necesaria, que no es mucha, para definir estos dos agentes, que es la parte más compleja quizá o más difícil o que menos se entiende de todo esto que es el aprendizaje por refuerzo. Una vez que tenemos definido ya todas estas partes, nos falta el entrenamiento, es decir, lo tenemos todo listo, pero la gente todavía no se sabe comportar. Sabe que tiene dos medidas, sabe que tiene que actuar sobre un motor, pero no se sabe comportar, hay que enseñarle a comportarse. Para ello vamos a tirar de simulaciones, en la que en cada simulación pues, ha obtenido una recompensa en función de las posiciones que hemos ido obteniendo y lo que va a aprender el agente es a qué conjunto de acciones son las que yo necesito para obtener la máxima recompensa. Como si tu hijo se tratase, ¿no? Cómo se tiene que comportar para que él tenga la máxima recompensa. Empezamos entrenando uno de los dos agentes, que es el de levantar el péndulo. El objetivo es mantener el motor dentro de los 0 grados y el péndulo, bueno, pues que se levante por lo menos. Una vez que hemos terminado la parte de entrenamiento de ese agente, pues el sistema se comporta de la siguiente manera. Bueno, está claro que es capaz de levantar el péndulo y que más o menos es capaz de mantener el eje en torno a 0 grados. Ahí hay unas inercias, hay pues elementos dinámicos que hacen que su comportamiento no sea el ideal, pero claro, todavía nos falta la segunda parte, que es la de selector de modo. En la segunda parte, ahora vamos a entrenar a aquel que es capaz de cambiar de modo, es decir, estoy levantando el péndulo y una vez que el péndulo lo tengo levantado, tengo que mantenerlo en torno a 180 grados. Pero ojo, esto es importante, solamente podemos actuar sobre el giro del motor de izquierda a la derecha, no vamos a actuar sobre el giro del péndulo, ¿no? Entonces, pasamos al segundo entrenamiento y una vez que hemos realizado el segundo entrenamiento, el comportamiento de todo el conjunto en completo, pues es el que hemos visto ya antes, ¿no? Por un lado entra la gente, el selector de modo diciendo que hay que levantar el péndulo y una vez que el péndulo se ha levantado, el selector de modo cambia y entramos ya directamente a un PID clásico, que es lo que hemos visto en el esquema ahí. Y ya por último, y no por ello lo menos importante, es la fase de despliegue, porque al final yo lo tengo todo esto aquí en mi máquina. Esto que tengo en mi máquina me lo tengo que llevar al entorno industrial, ¿no? Generalmente, cuando hablamos de aprendizaje por refuerzo en el sector industrial, hablamos de despliegues en sistemas embebidos. Como cultura general, aprendizaje por refuerzo se utiliza mucho en entorno financiero. El sector financiero utiliza mucho estas técnicas. Evidentemente, sus despliegues pues, van a ser bastante diferentes a los que se ven aquí. Tengo mi
mi red neuronal o mi agente completo ya entrenado, que no solamente consistirá de una red neuronal, y lo que vamos a hacer es, pues a través de los coders, llevarlo a cualquier tipo de plataforma, ya sea una GPU, ya sea una CPU, ya sea un microcontrolador. En definitiva, podemos codificar lo que tenemos a un entorno embebido. De hecho, el problema inicial era, tenemos que controlar este péndulo y lo queremos llevar pues, a una plataforma hardware embebida, ¿no? En definitiva, lo queremos llevar a esta Raspberry Pi. Algo que se suele hacer, aunque aquí no lo vamos a ver, pero lo que se suele hacer es, una vez que tengo todo el sistema simulado, todo el sistema entrenado y funciona, voy a introducir la parte mía hardware, mi controlador, dentro del bucle, de tal manera que el código del controlador y de toda esta parte de aprendizaje por refuerzo lo llevo a la plataforma embebida y dentro de la plataforma embebida me comunico con el sistema de simulación. De tal manera que de momento la planta o nuestro péndulo lo tengo en entorno virtual, pero no en entorno real. Y vemos cómo se comporta. Si realmente el controlador se sigue comportando como queremos, ya en un entorno de tiempo real. Y una vez que tenemos esto, pues ya lo tenemos todo. Desde Simulink podemos descargar el código en nuestra plataforma de tiempo real y tenemos aquí nuestra planta controlada. Es decir, vamos a simplemente darle un botón para ver cómo funciona, para activar el controlador o desactivar el controlador mediante este switch. Y el resultado pues, es el siguiente, ¿no? Le damos a simular en Simulink y una vez que le demos a simular, como el controlador está on, pues por defecto va a estar controlando. Automáticamente ha decidido el modo en el que tiene que estar, automáticamente le da la consigna al motor y ha levantado el péndulo y lo mantiene en un entorno de 0 grados. Cuando se apaga el controlador, eso deja de funcionar, pero evidentemente si le damos otra vez a activar, pues todo vuelve a activarse. El que haya aprendido cuándo tiene que cambiar de modo, cambiará de modo adecuadamente y el que haya aprendido a levantar el péndulo, lo levantará adecuadamente. Incluso teniendo en cuenta las inercias que estaban afectando al péndulo en el momento de finalizar el control, ¿no? Cerca de concluir, para facilitar la labor y cerca ya de concluir mi parte de la presentación, pues tenemos una toolbox que además lleva poco tiempo en el mercado, es desde el año 2019. Esa toolbox lo que incluye son herramientas y técnicas, algoritmos y funciones que te van a permitir definir tus agentes, definir tus entornos y poder diseñar algoritmos de entrenamiento para que puedas tener en definitiva estos agentes diseñados. Además, uniéndolo con las capacidades que tenemos para desarrollar pues, algoritmos de deep learning o modelos de deep learning, todo eso en conjunto, pues vas a tener agentes bastante complejos y bastante completos, pues con unas herramientas que te lo dejan al alcance de la mano. Es más, dentro de la propia toolbox, esta que hago mención, lo que incluimos es un interfaz gráfico que te permita, pues todo el código que hemos visto antes, aunque era sencillo, pero ese código con las distintas opciones de configuración, pues manipularlas en un entorno gráfico. De tal manera que puedas definir tus ensayos, puedas definir tus agentes, puedas definir los distintos parámetros que hacen que tu agente entrene de una manera o de otra en un entorno controlado, ¿no? Y luego mediante este botón mágico que llamo yo aquí de entrenar, le das y lo dejas ahí funcionar. Finalmente, una vez que has terminado, pues el código este que hemos visto antes lo puedes generar desde esta propia aplicación. Es decir, no code, low code, poco código o sin código. Una vez que tienes ya el código, ya puedes tú manipular o puedes introducirlo en una plataforma un poco más automatizada. Y con esto concluyo mi parte de la presentación. Aquí os dejo pues, material de referencia desde la propia documentación de la Toolbox de Reinforcement Learning, ejemplos, libros, pero lo interesante aquí para mí es que tenemos un curso de Reinforcement Learning on RAM, que es gratuito, que veis aquí os dejo el enlace para que accedáis a él, y en él lo que vais a aprender es un poco pues, cómo seguir todo este flujo de trabajo que os he enseñado en la presentación, pues cómo seguirlo con las herramientas que tenemos a disposición y cómo definir un poco también pues, agentes, distintos tipos de agentes, probar y error. Y una vez que hagáis este curso, si tenéis interés, pues con los ejemplos que hay aquí podréis incluso adaptar alguno de ellos a alguna necesidad puesta en concreto y el salto inicial al mundo del aprendizaje por refuerzo seguramente os resulte mucho más bajo de lo que a lo mejor a priori teníais la idea. Y con esto concluyo, Juanjo. Ya. Muy bien, José, pues bueno, pues muchas gracias. Gracias a vosotros. Interesante. Os invito a todos a que enviéis preguntas para la parte final, la parte de coloquio. Ahí iremos respondiendo a todas. Alguna ya ha llegado y las dejamos para esa parte. Vale, José, gracias. Vale, y vamos a pasar al siguiente bloque, que es el bloque de Iker Elorza de Ikerlan.
Iker, buenos días. Hola, ¿qué tal? A ver si te vemos ahora. Muy buenas. Hola. Bueno, bienvenido lo primero y cuando quieras te escuchamos. Vamos a ver. A ver si es esto. Veréis esto igual, ¿no? Sí, Vale. vemos toda la presentación ahora. Vale. Vale. Les voy a enseñar un par de ejemplos de cosas que hemos hecho pues, en el desarrollo de control de aprendizaje de este Machine Learning Control, ¿vale? Un poco más sencillo, yo creo que lo que ha enseñado José. Pero bueno, vale. Y con un poco de contexto de cómo hemos usado nosotros pues, estos años los modelos con los que hemos entrenado. Pues, la parte más de Machine Learning Control es un trabajo que está haciendo mi compañero Ignacio Rojaola para su tesis, que la defiende el día 17 en Bilbao. O sea que si tenéis alguna pregunta difícil, igual se la hacéis a él ese día, ¿eh? Si queréis aparecer ahí. Dejáis a mí tranquilo. No, me la preguntéis a mí. Vale. Sobre todo me voy a centrar en el trabajo que hemos hecho, que lo que ha hecho Ignacio está centrado en eso, con Fagor Arrasate. No sé si habrá algún compañero de Fagor por ahí conectado, que ellos también han trabajado algunos bastante. Vale. Y bueno, Fagor ya le conocéis, hace estas prensas, sobre todo. Estoy hablando de la división de automoción, ¿vale? Y unas prensas son hidráulicas, otras mecánicas. Nosotros sobre todo hemos trabajado sobre sistemas hidráulicos en lo que os voy a contar ahora. Y bueno, con ellos hemos trabajado desde el 74, que es cuando arrancó Ikerlan. Ellos arrancaron antes, en el 57, me parece. Encontré esta foto. Vale. Y después os contaré algo que a lo mejor sale un poco del contexto, pues eso, de desarrollar el control para nuestras máquinas y tal, que es un trabajo que hemos hecho con INE últimamente, y es más de detección de fallos. ¿Vale? Ellos hacen muchos sistemas hidráulicos y tienen mucho negocio en eólica, entonces es unos algoritmos para intentar detectar fallos porque te ha dejado de funcionar alguna válvula o tienes alguna fuga en el circuito en aerogeneradores. Entonces, nuestros modelos, ¿vale? Y aquí estoy volviendo otra vez a contexto favorable. ¿En qué contexto los utilizamos? ¿Vale? Y dónde encaja aquí pues, el desarrollo de controladores de estos de inteligencia artificial, por llamarles de alguna manera. ¿Vale? Esto que está aquí en medio es una ventana de Simulink, ¿vale? Y ahí tenemos un modelo de una prensa, ¿vale? Que nace pues, cuando está la prensa en la mente de la gente de Fagor, por así decirlo, ¿vale? Tenemos una serie de diagramas y unos diseños y bueno, pues ya ahí podemos empezar a hacer modelos y a probar diferentes cosas a ver si vamos a llegar a especificaciones con un u otro diseño. Eso después tiene que pasar por un diseño de detalle, por una fabricación hasta que tienes la prensa, ya sea en factoría o ya sea en destino. ¿Vale? Y aquí en el diseño de detalle también los modelos, pues si se es capaz de incluir los detalles en los modelos, pues resultan bastante útiles, ¿vale? A la hora de seleccionar componentes, ¿vale? Y en ese campo, pues a lo mejor también se trabaja con Power. Pero yo voy a hablar más de la otra vertiente, ¿vale? De lo que es tener en marcha la máquina. Tenemos que hacer un diseño, pues, ¿vale? Que lo podemos hacer a lo mejor. En este caso, esto es una ventana de Simulink, ¿no? Lo podríamos hacer en Simulink si estamos haciendo algo nuevo. Pero después tenemos que llevarnos a tiempo real este modelo
¿vale? Eso es un speedboat. Está pintado, pues llevamos ese modelo a tiempo real, lo corremos en tiempo real ahí y lo conectamos con el sistema de control. Esto es un Rexroth, pues de la máquina. Y entonces, pues aquí puesta en marcha virtual, pues porque estaríamos probando el control que hemos hecho para esa máquina, pues antes de tenerla, ¿no? Para que cuando nos llegue la máquina y le empezamos a probar allí, pues lo tengamos bastante más pulido el control. Entonces, en este contexto, ¿vale? En este contexto de la derecha, es donde están los desarrollos que os voy a contar ahora. En los que ha trabajado sobre todo Ignacio con la gente de Fagor Arrasate. Mirando atrás, ¿vale? Esto es hace unos años, ¿qué teníamos? ¿Vale? ¿Cómo hacíamos los modelos? Esto es un modelo bastante sencillo, yo diría, hecho con Dimola. Ahí tenemos un cilindro, un par de servobombas bastante idealizadas, unas inercias, unas fuentes de par y tal. Bueno, está para un pequeño estudio de control de unas transmisiones pues, sin demasiadas válvulas por el medio, sin demasiadas pérdidas de carga por el medio. Y ahí vemos el montaje entero, ¿vale? Como buenos investigadores, pues la gente que hizo esto, pues tenía una mesa con los cables por ahí repartidos. Vale. Estos años hemos estado haciendo un trabajo un poquito de llevar esto a la práctica del día a día con Fagor Arrasate, ¿vale? Y tenemos montajes más de este estilo. Aunque ahí se ve desenfocado, luego lo veremos. Aquí veis a un compañero mío, ¿vale? Que tiene en la pantalla el modelo de la prensa y cojín que está corriendo en ese IPC de Beko. ¿Vale? Después ahí atrás hay un Simotion con el control del carro de la prensa y aquí otro con el control de cojín. Y ese es el PLC que controla la prensa. Y aquí está metido pues el código de control de esa prensa sobre el que van haciendo pues, una serie de modificaciones para pues, cambiar unos controles, ¿vale? Es de lo que vamos a hablar después. Todo eso está con un cable de Ethernet con Profinet RT, ¿vale? Juntado. Y es un poquito la base de hardware de nuestros procesos de pues, lo que ponía antes de Virtual Commissioning o como le queramos, ¿vale? Hardware in the loop. ¿Vale? Entonces, un ejemplo de eso relevante para lo que estamos hablando hoy de Machine Learning Control. ¿Vale? Es José ha hablado del Reinforcement Learning Control. Este es más del estilo Iterative Learning Control, más viejo. ¿Vale? Estamos haciendo todo el rato los mismos ciclos, pues intentamos aprender de ciclos anteriores, a ver cómo podemos mejorar la respuesta de nuestro sistema en los ciclos subsiguientes. ¿Vale? Un diagrama muy sencillo de lo que estamos intentando hacer, en lo que voy a contar ahora, sería este, ¿vale? Esto representa pues, uno de los cilindros de un cojín al que esta línea azul nos indica el recorrido que nos hace el carro, ¿no? El cojín le espera ahí abajo, en la línea roja, y después pues, le tiene que acompañar haciendo cierta fuerza. ¿Vale? Entonces, si eso lo tenemos con unos cilindros hidráulicos, eso quiere decir que nos va a mover el carro, los cilindros para abajo, y vamos a tener que evacuar aceite de ahí. ¿Vale? Y la presión que tenemos en esos cilindros nos va a dar la fuerza que queremos en el cojín. Y eso lo controlamos abriendo más o menos, aquí a cruzadas, esta válvula. ¿Vale? Perdón. ¿Qué condiciones o qué objetivos tenemos ahí? ¿Vale? Queremos mantener esa fuerza que tenemos de referencia. En la realidad vamos a tener que subir hasta esa fuerza según se empieza a empujar el carro hacia abajo. Y tenemos unos límites de cuánto nos podemos pasar para arriba, para abajo.
¿vale? Y cuánto tiempo nos podemos tardar o cuántos milímetros de bajada normalmente podemos bajar en pues, entrar ya definitivamente dentro de una tolerancia que suele ser del 2-3%, ¿vale? de la fuerza máxima. Tradicionalmente, ¿cómo haríamos esto? Igual que ha enseñado José, ¿no? Con un PID, pondríamos aquí, ¿no? Y miramos qué presión queremos en los cilindros, medimos la presión que tenemos y pues vamos abriendo o cerrando esta válvula según eso, ¿vale? Y aquí tenemos una simulación, ¿vale? De lo que nos haría. Abrimos válvula, ¿vale? A negativo porque es pues, a este lado, a cruzadas. Nosotros usamos esa convención. Y la presión pues, nos va a subir hasta que llegue a la que queremos, después nos va a oscilar alrededor de esa hasta que se estabilice, ¿vale? Bien. ¿Qué pasa si no nos valiese con esto? ¿Vale? Y pues si vamos a prensas más y más grandes o a fuerzas más y más grandes y a requisitos a tolerancia de estos en los requisitos de nuestros clientes, pues que cada vez son más restrictivas, pues a lo mejor llega un momento en el que tenemos esta OP, ¿no? Pues por aquí debajo y no nos vale, ¿vale? Entonces, ¿qué podemos hacer en ese caso? Lo primero, un modelo, ¿no? O sea, vamos a intentar tener un modelo para trabajar contra él, ¿vale? Porque intentar desarrollar cosas nuevas contra una máquina, pues es difícil y caro, ¿vale? Entonces aquí tenemos un modelo, por ejemplo, el que hemos usado para lo que voy a enseñar, los resultados que voy a enseñar ahora, ¿vale? Aquí tenemos carro, cojín, aquí pues las bombas y suministro de aceite a presión y tal, ¿vale? Y aquí pues un modelo del contacto. Lo que tenemos ahí dentro pues es un montón de contactos y tal. Aquí entran los 8 cilindros del cojín. Estos elementos son como si sube un poco más esta, pues esta raya pega con esta. Si no pega con la de abajo, ¿no? Pues esos son los contactos, ¿no? Cuando baja suficiente el cojín a tocar sobre la estructura del carro, pues a la altura de esos cilindros, ¿vale? Y aquí arriba van los 3 cilindros de carro. ¿Vale? Aquí tenemos pues, un montón de medidas y tal. Y aquí abajo pues tenemos el circuito hidráulico del cojín, ¿vale? Ahí se entreven, ¿vale? En verde los cilindros, 3 de los cilindros del cojín. Aquí tenemos las válvulas proporcionales con las que controlamos eso y bueno, pues por medio están todos los pies de prensa, tuberías, acumuladores, limitadoras de presión y tal. No se ve muy bien, pero claro, tampoco lo de hoy enseñar eso, ¿vale? Entonces, contra ese modelo hacemos un montón de simulaciones, ¿no? Y esto enseña un poquitín el objetivo que tenemos, ¿vale? Aquí tenemos pone F controles, ¿vale? Porque es un poco el PID que he enseñado antes, más un término de feed-forward, porque, bueno, pues ya sabemos más o menos cómo se va a comportar nuestro cojín, sabemos a qué velocidad está viniendo el carro, entonces sabemos más o menos cuánto abrir la válvula, ¿vale? Entonces, tampoco vamos a ir totalmente a ciegas, aprovechamos ese conocimiento, ¿vale? Pasa que ese conocimiento pues no es exacto y tenemos este problema, ¿vale? Estamos saliendo de tolerancias y no nos gusta, querríamos mejorar eso, ¿vale? Entonces tenemos la línea azul. Y vamos a intentar ir haciendo iteración a iteración, ir aprendiendo una acción también de feed-forward, ¿vale? Una acción que la hacemos sin que sea el resultado de ningún cálculo en ese momento, la tenemos aprendida de anteriores ciclos y la aplicamos directamente a las válvulas proporcionales, ¿vale? Que lo vemos aquí. Iterative Learning Control, Input to the Valve, ¿vale? Entonces, queremos ir aprendiendo algo así, que cuando se lo añadamos al control PID y el feed-forward que teníamos, ¿vale? Nos vaya dando un control de presión, de fuerza mejor, ¿vale? Y aquí tenemos, bueno, pues después de 4 iteraciones sería la línea roja, después de 8 iteraciones sería la línea amarilla,
12 iteraciones, la línea morada, ¿vale? Bastante mejor. Y lo que nos ha ido aprendiendo, bueno, azul. Aquí a la derecha vemos que no hay azul, porque la primera iteración la hacemos pues a 0, ¿vale? Pues se podía haber pintado en 0 todo. Y ahí es lo que nos ha hecho la válvula, ¿vale? O sea, todo lo ha hecho el FX. Y después, pues en los mismos colores que a la izquierda, vemos lo que nos ha ido aprendiendo, ¿no? Entonces, esto básicamente nos ha aprendido a hacer estas oscilaciones iniciales en la apertura de la válvula para darnos este control de presión, pues bastante mejor que el que teníamos inicialmente, ¿vale? Y eso añadido a lo que nos va haciendo el PID y el feedforward, pues nos da esta línea morada de digital. Luego voy a enseñar el esquema de cómo es. ¿Vale? Bueno, y aquí vemos cómo nos ha ido bajando el RMS, o sea, el RMS del error de presión, ¿vale? Vemos que en pocas iteraciones nos baja, que es lo bonito de esto, ¿vale? El Iterative Learning Control no es nada nuevo, se lo inventaron los japoneses hace igual 30 años, ¿vale? Pero durante mucho tiempo, y todavía hoy se ven, pues esto se ha hecho de una manera que funciona, pero nos va bajando pues el error poquito a poco, ¿vale? A lo largo de muchas iteraciones. Y a nosotros, aunque estemos en simulaciones, nos interesa después poder ir a máquina y usar eso en pocas iteraciones, evidentemente. Porque si no tenemos la prensa arriba y abajo 2 semanas y tampoco interesa. Vale, esto es lo mismo, bueno, esto es RMS, ¿no? El del error, y esto es el espectro del error, ¿no? Con diferente, bueno, el azul es donde hemos arrancado, ¿no? ¿Vale? En todas las iteraciones se queda igual, evidentemente. Y estos son 3 tipos de ILC, de Iterative Learning Control, ¿vale? El más tradicional es el P, proporcional, que es el que más despacito baja, como os he dicho antes, ¿no? Ya veis, pues que va bajando el error, pues despacito. Porque hay que poner una ganancia pequeñita, ¿vale? Ya veréis dónde después. El MI sería Model Inverse Iterative Learning Control, ¿vale? Tienes un modelo simplificado de tu planta que lo utilizas para aprender un poco más rápido y pues ya se ve que va bastante más rápido, ¿no? La línea verde. ¿Vale? Y la contribución así a ese estado del arte de mi compañero Ignacio, os he dicho que el día 17 podéis ir a hacerle preguntas incómodas, pues es este MIC, ¿vale? En el que en ese ha metido también el control ¿vale? El control sin aprendizaje en las consideraciones que hacemos a la hora de aprender, ¿vale? Y entonces el aprendizaje pues es un poquitín más rápido, ¿vale? ¿No? Aquí se ve un poco más rápido, pero realmente sí que le gana bastante. Que sería la línea morada esta, ¿no? Un poquito más rápido que la verde. ¿Dónde ha probado esto? Esta es la foto, que es el que me saco. ¿Vale? Es el montaje que hemos visto antes, pero aquí se ve un poco mejor. Y aquí a la derecha es el esquema, ¿no? Esto es una cosa que se diseñó y se hizo conjuntamente con la gente de Fagor Arrasate. Aquí se pasó nuestro amigo John, pues muchos meses trabajando sobre este control y sobre otro. Y bueno, ya lo veis, tenemos aquí los dos Emotion, uno con el control de carro y otro con el control de cojín, que son este y este. Aquí tenemos el modelo de la prensa y el cojín metidos en este beco, ¿vale? Ese es el PLC, está aquí, el switch esta es la pantalla que normalmente se vería en la fábrica o en la propia prensa, es la pantalla que se suele ver allí, y esta es una pantalla que se hizo pues para este modelo, ¿vale? Donde se ven pues diferentes variables, hay botones de arranque para ver. Y sobre ¿vale? Estos serían algunos resultados que le salieron, ¿vale? Estamos intentando hacer lo mismo, lo que pasa que ya con el modelo
O sea, con el modelo este que he enseñado antes, ¿vale? Metido ya en tiempo real en este IPC. ¿Vale? Y este sería el esquema de lo que está haciendo para hacer ese aprendizaje que os he enseñado. ¿Vale? Aquí está el PID, esto FL es Feed Value Analyzation, ¿vale? Por aquí le entran pues, algunas medidas que se toman para que este PI pues, encuentre algo más o menos lineal aquí delante. Y este es el feedback, ¿vale? Donde metemos el conocimiento que tenemos del sistema a priori para decidir cuánto abrimos las válvulas. Y esto de arriba es el Iterative Learning Control, ¿vale? Lo que estamos haciendo es registrar el error, en este caso de fuerza, del anterior ciclo de prensa, le pasamos unos filtros aquí en esta L, ¿vale? Y se lo sumamos a lo que ya estamos haciendo antes en términos de apertura de válvula, ¿vale? Eso se lo vamos a sumar aquí a lo que estábamos haciendo con el control normal. Y evidentemente el diseño de esta L es donde está lo difícil, ¿vale? En términos de este control. ¿Vale? Y es aquí donde estaba, por ejemplo, la P que hemos visto antes. Entonces el control más habitual de Iterative Learning Control es poner aquí una ganancia pequeñita, porque si la pones grande no te va a converger esto. ¿Vale? Y poco a poco, pues aquí te vas aprendiendo los movimientos de válvula que tienes. Bueno, y estos son los resultados. Es un poco lo que hemos visto antes. Esto es lo que le salía al principio en naranja. Y pues en unas pocas iteraciones, ya veis, tercera, quinta, decimoquinta, pues se nos va quedando bastante aceptable el control de fuerza. ¿Vale? Y aquí tenemos, bueno, esto es lo que se ha ido aprendiendo, ¿vale? El ILC, al principio abrir un poco más y después cerrar más rápido, ¿no? Que es lo normal. Ese sería lo que hacía sin ILC y aquí pues, está aprendiendo a cerrar antes para que no se pase tanto y después no oscile tanto. ¿Vale? Y aquí tenemos pues, la bajada. En 4 o 5 iteraciones tenemos una fuerza bastante aceptable y en 10 pues, o 20 pues, ya tenemos algo bastante bueno. ¿Vale? Esto también lo probó en este banco. ¿Vale? Me habría gustado enseñaros una foto de una prensa de Forzate en una fábrica, pero no hemos llegado a eso todavía con este control. ¿Vale? Pues os hablaré brevemente de otra cosa que no es de Machine Learning, pero bueno, eso sí que fueron algunos compañeros de Forzate y de Coniker a probarlo a Barcelona, me parece. Bueno, esto que os he contado antes se ha probado en este banco que tenemos en Ikerland, ¿vale? Ya veis que tiene 2 cilindros así opuestos que se pueden separar, ¿vale? Y pues, en este caso nos hacía de carro, evidentemente, el cilindro de arriba y de cojín el cilindro de abajo. Y aquí tenemos un hueco donde tenemos, en este caso, el control del banco, del carro y del cojín, ¿vale? Aquí no hay modelo, evidentemente. Tenemos un modelo físico, ¿vale? Y aquí los resultados, que bueno, pues se podría decir que son análogos a los que hemos visto antes de simulaciones y de GIG, ¿vale? Aquí tenemos pues el control de fuerza que teníamos al principio, que lo vamos corrigiendo a lo largo de las iteraciones, y aquí tenemos pues, lo que hemos estado aprendiendo, ¿vale? Que es pues esto. Y ya lo vemos que pues tenemos menos oscilaciones después de unas cuantas iteraciones, ¿vale? Bueno, y esto es como va bajando el overshoot, ¿vale? Ya vemos que en pocas iteraciones, que era lo bonito para Ignacio, ¿vale? Otra aplicación diferente, también dentro de prensas, en este caso una prensa hidráulica, ¿vale? El esquema de la cual, muy esquemático sería esto, ¿vale? Tenemos una serie de cilindros sujetando el carro o empujando el carro, según sea el caso, ¿vale? Y tenemos unas bombas de caudal variable y unas válvulas proporcionales. Unas van a cámara interior y otras van a cámara superior, ¿vale? Básicamente porque la cámara superior tiene muchísima más área que la inferior y entonces tenemos
válvulas de diferentes tamaños. Y aquí la cuestión es controlar esto para que nos haga ese ciclo, ¿vale? Y nos centramos en esta zona. Al principio estamos bajando lo más rápido que podemos y después ya queremos hacer un recorrido, o sea, un movimiento a una velocidad que nos han metido por pantalla para hacer pues, la embutición o el trabajo que tenga que hacer esta prensa, ¿vale? Entonces nos centramos en esta zona donde tenemos que bajar rápido, de repente parar, ¿no? O bajar la velocidad y seguir esa consigna. Rápidamente, ¿vale? Queremos hacer eso teniendo abierto arriba del todo, ¿vale? Y controlando con esta válvula de abajo y cambiando el caudal de esta bomba. ¿Vale? Tenemos que tener abajo algo de presión, no podemos abrir esta válvula a tope, a tanque, porque se nos caería el carro, ¿vale? Tenemos que sujetar el peso del carro hasta que empiece ya el troquel a sujetarlo, ¿vale? Y entonces vamos a controlar la posición del carro con esta válvula, ¿vale? Y le vamos a meter aceite arriba suficiente para mantener cierta presión aquí por encima de lo que sería suficiente para sujetar el carro, ¿vale? Porque si no, si tuviésemos justo la presión que tenemos para sujetar el carro, pues no tendríamos un margen para controlar la posición, ¿vale? Entonces queremos esa presión abajo y, ¿vale? Esa es la referencia de posición. Entramos, ¿vale? Y nos podemos hacer unos PIDs ahí y, bueno, pues aquí la verdad es que se acoplan mucho estas dos cosas, como se puede imaginar uno, ¿no? Si metemos más aceite arriba, pues nos sube la presión abajo. Si nos sube la presión abajo, nos baja esto más rápido, ¿vale? Entonces, se nos acoplan bastante y es difícil tener un control aceptable ahí, ¿vale? Esto sería un control que nos ha salido, pues, haciendo un control, pues, PID normal. Entonces, queremos hacer ahí también un iterative learning control. A ver si nos aprende a manejar esas dos variables de forma que nos siga bien las consignas. Esto sería un diagrama esto sería el modelo contra el que vamos a probar esto, ¿vale? Ahí tenemos 3 cilindros de carro y, bueno, aquí están los pies de prensa y tal. Y aquí está la válvula de abajo y aquí están las 2 válvulas de arriba. Este tiene 2 válvulas para arriba, ¿vale? Y aquí están algunos resultados. La referencia está ahí en negro, detrás de la morada de la 10ª iteración, ¿vale? Al principio, pues, se nos va un poco de posición el carro y nos cuesta bastante recuperarnos. Tenemos unos movimientos de válvula, ¿vale? Estos son los movimientos de válvula, pues bastante oscilantes, ¿vale? Y vamos aprendiendo. Al principio tenemos que abrir un poco más, después cerrar un poco más rápido, ¿vale? Y vamos aprendiendo este movimiento hasta que tenemos un control de posición bastante aceptable. Y en la presión nos pasa algo parecido, ¿vale? Al principio estábamos, no sabíamos, aquí vamos de 0 a 1, iríamos de que las bombas no den caudal a que den su caudal nominal, ¿vale? Y al principio estamos que no sabemos si arrancar las bombas o pararlas, ¿vale? O darles caudal o no darles, ¿vale? Bueno, pues porque nos está oscilando mucho la presión. Hasta que conseguimos, bueno, al principio evidentemente tenemos que tener menos presión porque estamos aquí bajando rápido, ¿vale? Pero una vez que ya llegamos a la velocidad de trabajo, pues tenemos una presión bastante aceptable y un caudal de bomba pues un poco más constante, ¿vale? Porque hemos ido aprendiendo a esto, ¿eh? Al principio le tenemos que dar más caudal y después pues más o menos el 50%, ¿vale? Estos son simulaciones,
con un control hecho en Simulink. Vale, aquí tenemos otra vez por la bajada de los errores, ¿no? En este caso tenemos dos, de presión y de posición. Y esto es probado en esta maqueta. Aquí estaban juntos los dos, ¿vale? Y el cilindro de arriba nos hacía de cámara de arriba y el cilindro de abajo de cámara de abajo, cada uno con su proporción. Aunque el de arriba la tenía abierta del todo y le controlábamos el caudal con este motor y un variador que tiene detrás, ¿vale? Y bueno, pues ahí vemos lo mismo, ¿no? Al principio teníamos unas oscilaciones, tanto en posición como en presión. Y después pues vamos aprendiendo con el ILC que os he enseñado antes. Y eso es como van bajando los errores. Esto, a ver si conseguimos, como he dicho, no, me habría gustado enseñaros una foto de una prensa en una fábrica, a ver si eso lo podemos tener en 2022 o 2023. En eso están trabajando nuestros compañeros de Fagor Arrasate con Ignacio. ¿Vale? Pero bueno, por enseñaros algo que sí que se probó en una fábrica el año pasado, me parece. ¿Vale? Esto es la pantalla que se hizo en aquel momento para el GIL. Aquí vemos control con válvulas, ¿no? Con servoválvulas y control con bombas. ¿Vale? Aquí se estaba desarrollando el control por bombas del carro. ¿Vale? En vez de tener un suministro a presión constante desde bombas, abrir y cerrar estas válvulas para tener el movimiento que queramos en carro, pues abrimos estas válvulas a tope y vamos cambiando el caudal que nos viene de bombas y la presión nos la va cambiando pues la propia resistencia que nos haga esto, el carro, ¿vale? Y con esto pues nos ahorramos las pérdidas de carga en estas válvulas para ahorrarnos electricidad, ¿vale? Básicamente. Y bueno, pues este desarrollo se hizo primero en Simulink, después lo que representa esta pantalla, que en el montaje que os he enseñado antes, en Hardware in the Loop, ¿vale? Para probar hasta tenerlo bien el control, ya que se puede llevar a prensa, ¿vale? Y después se probó esto en unas prensas en Barcelona, pues en los pocos días que les dieron a la gente de Fagor Arrasate y de Konica, que fueron, no sé si fueron 3 o 4 días. Con resultados bastante decentes, diría yo. Salió aquello, este Sankey ya está sacado de las propias pruebas, de los registros que vinieron de las pruebas en máquina, ¿vale? Tenemos aquí un trabajo de carro muy pequeño porque esto se hizo en vacío, ¿vale? Sin hacer piezas realmente. Aquí tenemos pérdidas de ciclo que representan la energía que nos estamos gastando para levantar el carro, después al bajarlo pues no la recuperamos prácticamente. ¿Vale? Aquí tenemos las pérdidas en circuito, que son lo que estábamos quemando en estas válvulas. Pérdidas de las propias bombas, pérdidas en motores eléctricos, y esto es lo que nos estaban gastando los sistemas auxiliares, ¿vale? Para darnos pues todo este gasto por ciclo. ¿Vale? Y con el control que habían estado desarrollando contra modelo y en GIL y tal, fueron allá con aquello, y en aquellos 4 días pues sacaron estos ciclos, ¿vale? Ya vemos que sistemas auxiliares gastan lo mismo, las pérdidas de motores bueno, son un poco menos, porque estamos trabajando a presiones menores, las pérdidas de bombas son un poco menos también, aunque no se nota casi, ¿vale? Por eso de la presión. Las pérdidas de circuito las hemos conseguido bajar, que era lo que queríamos, y las pérdidas de ciclo pues evidentemente siguen siendo iguales porque el ciclo, ¿vale? Entonces eso es un poco el trabajo que tenía para enseñaros con Fagor Arrasate. Fuera de ese contexto que da al principio bueno, pues tenemos los modelos para hacer el diseño de máquina y después el diseño del control y hacer el virtual commissioning y tal, se sale un poco de eso
el trabajo que hemos hecho últimamente con la gente de I, ¿vale? En el contexto de aerogeneradores. Con ellos teníamos un sistema hidráulico de cambio de ángulo de paso de las palas, ¿vale? El sistema de pitch hidráulico de las palas. Aquí veis un esquema hidráulico de eso. Tenemos unas bombas que nos alimentan a estos acumuladores, ¿vale? Y después gastamos de esos acumuladores con estas válvulas proporcionales para mover los cilindros. Aquí tenemos el resto de circuito con filtros y tal, ¿vale? Estas son las válvulas de emergencia, pero bueno, no nos incumben en este momento. ¿Vale? Y lo que queríamos aquí era, claro, ya no es diseñar esto, que es algo que también hacemos con la gente de IN. No queremos diseñar esto, no queremos hacer el control de esto. Queremos ver cómo está funcionando, ¿vale? Coger las señales de sensores y procesarlas para que nos piten cuando tenemos algún fallo, ¿vale? Estos cilindros van a palas, ¿vale? Y ellos ven de palas pues un viento que va cambiando, así como vemos aquí, pues esto podría ser una velocidad de viento perfectamente, ¿vale? En metros por segundo. Y ven, pues es las fuerzas que le mete ese viento que se combinan con el rozamiento que tenga en el rodamiento de la pala, ¿vale? Y tenemos que, el control de esto, pues lo que hace es darle un voltaje a estas válvulas proporcionales para que nos muevan siguiendo para un lado o para otro. Aquí vemos pues, unos movimientos del cilindro en metros y unos comandos de válvula serían, pues uno sería el máximo. Tienen que estar ahí variando para que se mueva el cilindro así. Y con esta válvula de bypass, pues lo que hacemos es o dejar marchar por el filtro a todo el caudal de bomba o cuando cerramos esta válvula cargamos acumuladores, ¿vale? Y aquí se ve cómo vamos cargando los acumuladores cuando nos bajan de, pues esto me parece que eran 230 o 225 bares, ¿vale? Lo vamos recargando cuando necesitamos y el resto del tiempo pues nos lo vamos gastando con el cilindro, ¿vale? Y aquí queríamos detectar pues fugas que tuviésemos internas al circuito, porque las externas pues, son bastante fáciles de detectar. Pérdida de precarga en el acumulador, si tenemos menos nitrógeno del que pensábamos, ¿vale? En ese acumulador, o si tenemos alguna fricción en el cilindro o en el rodamiento, que es más habitual en el rodamiento de la pala, ¿vale? Una fricción más alta de lo normal. Y bueno, ¿de dónde salen? Estas gráficas que he sacado pues no son de registros que tengamos ni nada, están sacados de modelo, ¿vale? Y entonces, este es el modelo que usamos para generar esos datos. Aquí tenemos un modelo aeroelástico, ¿vale? Un modelo de la aerodinámica de las palas y pues la parte elástica de palas, drivetrain, torre, etcétera, ¿vale? Esto nos lo da el Departamento de Energía de Estados Unidos, ¿vale? NREL, el National Renewable Energy Laboratory, hace un software que se llama OpenFast, ¿vale? Es que usamos. Tenemos el control del aerogenerador, esta es una cosa que escribimos en Kerlang, ¿vale? Que decide qué par de generador quiere, que eso se lo pasamos directamente al modelo del aerogenerador, porque aquí no estamos intentando hacer nada respecto al generador, ¿vale? Y decidimos también, bueno, cuando queremos arrancar el sistema de pitch y tal, pero vamos, sobre todo, qué ángulo de pitch queremos en las palas, ¿vale? Y eso, pues en vez de pasárselo directamente al modelo aeroelástico
idealizando de esa manera todo el sistema de pitch, pues tenemos un modelo aquí del sistema de pitch, ¿vale? Un modelo hidráulico, al que le vienen estos momentos en raíz de pala para poder calcular el rozamiento de los rodamientos de pitch, ¿vale? Le vienen pues estos comandos del control y de él sale unos ángulos de pitch reales, entre comillas, porque todo esto es simulado, ¿vale? Y este es el sistema de pitch. Dentro de él, ¿vale? Veríamos esto. Bueno, un control, ¿vale? Aquí está todo mezclado, el control y el control local al sistema de pitch con lo que es el modelo. Este sería el control y ahí pues decidimos, oye, nos han dicho que subamos ángulo de pitch, pues tenemos que abrir esta válvula o cerrarla, ¿vale? Y aquí tenemos el propio modelo, donde tenemos un power unit donde están las bombas y tal, y repetido 3 veces, pues un sistema de pitch para cada una de las partes. Este power unit lo vemos aquí, ¿vale? Con 3 bombas, 3 motobombas, con sus modelos de motor de inducción, su red a 50 hercios y todo esto, ¿vale? Aquí, ¿no?, calculamos corrientes, pares y tal. Aquí tenemos un modelo de las bombas con sus pérdidas tanto mecánico-hidráulicas como volumétricas, ¿vale? Aquí tenemos pues unas válvulas antirretorno también con sus pérdidas de carga, etcétera, ¿vale? Y esta es la válvula que abríamos y cerrábamos para cargar acumuladores por ese tubo que pone, ¿vale? Y después en cada pala pues tenemos este sistema, ¿no? Este sistema que vemos aquí, donde tenemos un bloque de pitch, pues una serie de válvulas, los acumuladores, etcétera, ¿vale? Que es con lo que controlamos el movimiento. Tenemos el mecanismo que nos hace los cilindros con las palas y un modelo del rozamiento en los rodamientos de pitch, ¿vale? Que es al que le entran los momentos de raíz de pala, ¿vale? Bueno, aquí el mecanismo que tenemos dentro se vería esto, ¿vale? Hay 2 cilindros en este caso porque es una máquina de 10 megavatios y sale mejor usar 2 cilindros que uno, ¿vale? Que hacen pues un juego aquí con la pala, ¿vale? Estas son las inercias de la pala. Este es el punto de pivotaje, pues al centro, digamos, de la raíz de pala, alrededor de la que pivota la pala, ¿vale? Este es el brazo que tenemos hasta donde engancha con la pala con una rótula los cilindros, y esta es la rótula donde enganchan con el hub, el buja, ¿vale? Este es el mecanismo que tiene. Y aquí tenemos lo que es el bloque de pitch, ¿vale? Aquí está la válvula proporcional para que controlamos. Estas son las válvulas de emergencia que hemos visto antes en el diagrama, ¿vale? Y aquí tenemos el acumulador, con un modelo de acumulador pues, basado en unos valores en unos valores termodinámicos del nitrógeno, pues que están cogidos de un libro de texto. Bueno, de una publicación de resultados experimentales. Vale. Entonces cogemos todo esto, hacemos un montón de simulaciones, ¿vale? Podríamos coger estos registros de aerogeneradores, ¿vale? Pero primero no podría enseñarlos aquí y segundo tampoco es que sean tan habituales por ahí, ¿vale? Porque pues, es un esfuerzo recogerlos. Pero bueno, con estas simulaciones que hemos hecho, meterle diferentes condiciones de viento, ¿vale?, al modelo, meterle diferentes fallos. Aquí teníamos el método de meter fallos, ¿vale? Aquí tenemos un montón de fugas en las que le podemos poner diferentes valores. Lo mismo nos pasaba aquí con las bombas, ¿eh? Una bomba a lo mejor se nos ha gastado y empieza a tener fugas. Una cosa que puede pasar, ¿vale? Y entonces hacemos un montón de, bueno, registros de 10 minutos es una especie de estándar
en el mundo eólico, ¿vale? Entonces hacemos simulaciones de 10 minutos y, bueno, pues queremos hacer unos algoritmos para coger esos datos, procesarlos y que nos digan, bueno, nos den algunos valores que nos puedan pitar cuando tenemos estos fallos, ¿vale? Bueno, aquí vemos los tiempos de simulación. Esto que son 500 simulaciones empezadas a las 12 de mediodía un día y acabadas a las 6:30 de la mañana al día siguiente, ¿vale? Por tener una referencia de cuánto tarda esto. Pero bueno, antes hemos visto un montón de modelos a tiempo real. Vale, y nos dan, pues estos son valores como los que hemos visto antes, que salen de la simulación, ¿vale? Pero concretamente estos valores que tengo aquí son los que utilizamos, en este caso, para estos algoritmos, ¿vale? No sé si llamarles de Machine Learning, llamarles de inteligencia artificial, lo que llamarles, pero bueno, ya veréis lo que son. Lo que usamos es la posición de cilindro, que siempre se mide, los comandos que estamos mandando a las válvulas, que evidentemente lo sabemos, y las presiones en los acumuladores, ¿vale? Tanto en los acumuladores como en la propia Power Unit, sería la raya amarilla. Esos son valores que sabemos siempre y los procesamos, ¿vale? Bueno, aquí vemos lo que tenemos de normal. Aquí si metemos una fuga en un pistón, ¿vale? Que es en el pistón de la pala 1 y vemos que por aquí sale rosa por abajo, ¿no? Le estamos teniendo que dar más para un lado a la válvula, ¿vale? Porque como se nos está fugando alrededor del pistón el aceite, pues claro, se nos quiere ir el cilindro a posición más alta, ¿vale? Si quieres tirar el cilindro y le tenemos que estar tirando todo el rato un poco más que en los demás, ¿no? Por eso se ve un poco rosa ahí abajo, ¿vale? Y también vemos que nos estamos gastando más rápido, ahí se ve rosa por debajo del negro y el cian, ¿no? Vemos que nos estamos gastando ese acumulador más rápido que los otros, ¿vale? Entonces podríamos estar mirando esto, ¿eh? Nos llegan los datos del parque eólico y podríamos estar mirando esto y un señor que sabe de estas cosas, pues se pone así, ¿no? Y mira y dice, vale, yo creo que aquí a lo mejor hay una fuga. Lo que pasa es que queremos procesar esto automático, ¿vale? No tenemos. Aquí tenemos una simulación con fricción, ¿no? Más fricción. Y vemos, si miramos con cuidado, pues que está la raya negra, la de la pala 3, que es donde está la fricción, que tiene que abrir más para los dos lados, la válvula, ¿vale? Porque se le resiste más el cilindro y lo que se nos resiste el cilindro se lo tenemos que poner nosotros en presión y entonces tenemos que bajar pérdida de carga en válvulas y tenemos que abrir más. Pero tampoco vemos que se gaste más rápido ese acumulador, ¿vale? Entonces esto nos dice, tenemos algo más de fricción. Recarga baja sería, hemos perdido una parte del nitrógeno en uno de los acumuladores, en este caso también es la pala 1, el acumulador de pala 1, y vemos que aunque para mover la pala no tenemos que estar haciendo nada especial comparado con las otras palas, sí que nos estamos gastando ese acumulador antes, ¿no? O la presión de ese acumulador antes. Entonces esto nos dice, a lo mejor ese acumulador no tiene tantos litros como lo pensábamos, ¿vale? Tendrá a lo mejor menos nitrógeno. Y esto es una fuga en una bomba, que lo vemos porque se nos comporta normal se nos comportan normal los cilindros y las válvulas, pero nos está costando bastante más que antes, que antes se nos cargaba rápido el acumulador y ahora se nos están cargando los acumuladores todos a la vez, bastante más despacio, ¿vale? Entonces decimos, bueno, yo creo que aquí hay una bomba o unas bombas que no me están dando tanto caudal como yo pensaba, ¿no? Y queremos procesar todo esto de forma automática, ¿no? Que nos pite de alguna manera, ¿vale? Es muy fácil utilizar la inteligencia natural, mirar a esto y pues claro, nosotros nos lo procesa todo el cerebro, nos lo compara con nuestro conocimiento y nos da algunas conclusiones. Pero queremos hacer esto automático, ¿vale? Entonces, ¿qué hacemos? Vamos a coger vemos aquí los mismos datos de aquí, ¿vale?
pero con otros colores, de un registro, de una simulación. Aquí tenemos la presión del acumulador de una pala, tenemos para una simulación y para una pala, presión de acumulador, posición de cilindro, comando de válvula, debajo, ¿vale? Y eso es lo que utilizamos, lo que hemos dicho que vamos a hacer. Y que cogemos solamente los tramos en los que estamos moviendo bastante rápido y durante cierto tiempo el cilindro, ¿vale? Cuando estamos ahí con el cilindro que no sabemos si vamos para arriba o para abajo, pues eso nos lo quitamos. Y entonces eso está indicado por estas sombras, por estas barras verticales grises, porque está en grises lo que se ha usado, ¿vale? Y miramos a este comando de válvula y a la velocidad que tenemos de cilindro y lo ponemos en una gráfica, ¿vale? Sería, ¿vale?, apertura de válvula, velocidad de cilindro. Y nos sale pues como esa nube gris, ¿eh? Y a eso le ajustamos esta raya roja, ¿vale? La sombra roja es la incertidumbre. Una incertidumbre, ¿vale? Tenemos esa raya roja. Y entonces, claro, pues si vemos que, como antes veíamos, que una válvula se está teniendo que abrir un poco más hacia negativo, por ejemplo, pues veríamos, ¿no?, que esta raya nos sale un poco más arriba por aquí, porque se nos mueve a menos velocidad a negativo con la misma apertura, ¿no? Y bueno, para no coger toda esa línea, vamos a coger solamente dos, ¿vale? Lo que nos vale esa línea a 25 y menos 25% de apertura de válvula, ¿vale? Y esto nos va a decir bastante pues, sobre si tenemos rozamiento o tenemos alguna fuga. Pero sobre el acumulador no nos dice nada, claro. ¿Vale? Entonces vamos a coger y procesar esta velocidad para que nos diga cuánto creemos que nos estamos gastando de caudal desde el acumulador, ¿vale? Y pintamos eso como esta Q, esta raya naranja, ¿vale? Y también procesamos esta presión y con la cantidad de gas que creemos que tenemos en ese acumulador, pues también calculamos cuánto caudal de aceite creemos que nos estamos gastando, ¿vale? Y esa es la raya verde. Y esas las utilizamos para mirar al acumulador, ¿vale? Esas las ponemos una contra la otra, la raya verde contra la naranja aquí, ¿sí? Y nos salen pues esas nubes, ¿vale? Eso es solamente de los tramos que hemos elegido, ¿vale? Y le ajustamos unas rectas a esos, ¿vale? Igual que antes hemos ajustado esta línea roja, pues aquí le ajustamos estas 4 rayas, ¿vale? Que una es para cuando estamos yendo para arriba mientras cargamos acumulador, otra es cuando vamos para arriba mientras no cargamos acumulador, cuando vamos para abajo, las otras dos, ¿vale? Y aquí están. Estas son la pendiente y el intercepto, el offset o lo que quieran, ¿vale? Pues, cuánto valen aquí a 0. Este valor, este valor, este valor, este valor, ¿vale? Y entonces cogemos todos esos valores, ¿vale? O sea, este y estos valores de aquí, y los ponemos todos en unas gráficas, en unos escopetazos, ¿vale? Parecen estos, ¿vale? Está entonces capaón es una de las pendientes, es la pendiente de esta raya roja, ¿vale? Y del azul. V menos 25% es a qué velocidad nos cae este punto, ¿vale? Para cada pala y para cada simulación. Y Q on up es donde cruza el 0 esta raya roja, ¿vale? Tenemos más valores, pero si tengo que pintarlo en 2 dimensiones, pues lo tengo que pintar 2 a 2, ¿vale? Estos son los que me salen más bonitos, como os podéis imaginar, ¿vale? Tenemos para una pala punto, para otra pala X, para otra pala cruz. Y con los colores son negro sin fallo, amarillo con una fuga en pistón, en la pala 1, rojo, fricción en la pala 3, azul,
50% de pérdida de nitrógeno en acumulador de pala 1, y verde tenemos una bomba que nos está dando menos power. Y ya lo veis como, pues eso, en la pala 1, el pistón tal, pues nos sale los puntos de la pala 1 de amarillo, pues vale, se nos clusteriza bastante bien. No sé si esto es Machine Learning, Reinforcement Learning o qué es. Bueno, y esto es un poco lo que tenía para contaros. Iker, José, pues bueno, muchas gracias por aportar el Muchas contenido gracias de la jornada de hoy. A todos los que habéis estado escuchándonos y viéndonos, pues bueno, os invitamos a contactar con nosotros, enviamos un correo con nuestros datos y gracias por haber estado hoy ahí. Hasta muy pronto, un abrazo. Somos AFM Cluster.